y vamos a compartir. Este es el de tiroides, este no sería. Espérenme. Bueno, este no era. Era este otro. Ahí estamos. Aguarden. Hola, profe, recién entré. Hola, ¿qué tal? Aguarden un cachito que no me deja. No conecté los subtítulos. Bueno, ahora sí pueden ver. Sí, Mari. Sí, ahora. Bien. Bueno, Profe, Bárbara. bueno, esto fue lo último que vimos ayer, ¿recuerdan? Que habíamos estado hablando de todo lo que era para el aborto legal, que es lo que nosotros normalmente manejamos desde el servicio de farmacia. Eso ayer yo, por ejemplo, no les dije, pero muchas veces funcionan, lo nombramos, estos consultorios, muchas veces también en los consultorios pueden llegar a manejar algo de medicación, más que nada en los que son los CAPS, ¿sí? En algunos CAPS funcionan, por ejemplo, nosotros acá en Roja tenemos, dentro de la ciudad hay 3 CAPS, uno de ellos es un centro comunitario integral, que es el más grande de todos, y es ahí donde funciona este consultorio que yo les hablé de asesoramiento a las pacientes que en algún momento se les ha cruzado o han tomado la determinación o han pensado abortar, y bueno, ahí se les brinda toda la información, ¿sí? Se les brinda todos los cuidados, el apoyo, yo les dije psicológico, bueno, tiene a un ginecólogo, tiene obstetras, enfermeros, ¿sí? Ahí se le va a brindar todo el apoyo y bueno, muchas veces necesita el acompañamiento psicológico también. Bueno, pero es como que le muestran todos los pros, los contras y bueno, la determinación que va a tomar, qué es lo que ella decida, pero bueno, se la apoya en la decisión que decida. Hay muchas veces, sí, el médico que está al frente tiene que estar de acuerdo, generalmente acepta está de acuerdo con la interrupción del embarazo, pero bueno, generalmente, es lo que yo les dije, la opción está y se lo tenemos que mostrar, enseñar, educar a la paciente para que sepa. Muchas veces consultan y después desisten, ¿sí? Porque se dan cuenta de lo que es. Es como lo que yo les dije el otro día, que muchas veces nos ha pasado con pacientes que escuchan hablar del aborto de la interrupción del aborto, del embarazo y demás, pero cuando llega el momento y se interiorizan, o sea que como lo hablan como algo superficial, sin interiorizarse de lo que es. Entonces, cuando ven todos los pormenores y qué es lo que va a ser realmente, muchas veces ahí dan marcha atrás a la decisión que han tomado, ¿sí? Pero bueno, hay distintas situaciones como abusos, un montón de cosas que, bueno, hay que estar por ahí en el cuerpo de esa mujer que toma la determinación. Igualmente, recuerden esto, nosotros tenemos que estar sin tomar partido de ningún lado, ¿sí? Neutrales y siempre apoyando y atendiendo a todos los pacientes por igual.
Hoy, por ejemplo, vieron que estuvimos hablando también de VIH. Hoy les cuento porque esto también. Hoy vi que había fallecido el primer paciente con viruela del mono. No sé si lo escucharon. Un paciente argentino que estaba viviendo en, eh, en Viste México. la noticia, profe. Ujú. Las Sí. noticias, sí, yo lo vi hoy en las noticias, estaba almorzando, lo vi porque no había visto, me dice mi marido, sí, sí, le digo, pero ¿por qué murió? Tenía VIH. Esto es una de las cosas que a mí me gusta hacer un poco de promoción siempre esto, porque ustedes cuando atiendan a los pacientes hay que incentivarlos a que tengan una buena adherencia a los tratamientos, ¿sí? Porque el paciente que está bien controlado, que toma su medicación, tiene una carga viral prácticamente cero, ¿sí? No tiene ningún inconveniente, pero bueno, cuando no está controlado, en este caso fue la viruela del mono, sí es un virus, pero muchas veces es la tuberculosis. Hoy por hoy tuberculosis en los pacientes con VIH hace estragos. Em, Hace un mes falleció un chico de 27 años, también con VIH y TBC. Y por miedo, porque su pareja había fallecido de algo similar en una parte también con problemas respiratorios, no consultó. Fue ya cuando, prácticamente cuando consultó, ingresó directamente a, a terapia intensiva con respirador. Y acá está la importancia de la adherencia al tratamiento. Y nosotros, también los médicos, los infectólogos que están a cargo de estos pacientes, y nosotros que los vemos todos los meses, solo podemos hacer ese seguimiento farmacoterapéutico de esos pacientes. Entonces, ahí está nuestra posibilidad de seguirlo, ver la fecha, cuándo vinieron, si lo están tomando bien, si no vinieron, por qué no vinieron, tratar de que ese paciente no pierda su tratamiento. Porque bueno, acá está obviamente que en VIH tenemos el sistema inmune deprimido, ¿sí? Si no está con la medicación, el sistema inmune ni existe, digamos, y bueno, sea lo que sea, cualquier virus, cualquier bacteria hace estrago en el paciente. Entonces, bueno, eso es un poco eh, te digo, se los voy a comentar porque, bueno, me llamó mucho la atención hoy porque había escuchado que no había tantos casos de mortalidad de la viruela del mono, pero se está dando en pacientes inmunodeprimidos. Generalmente esos pacientes inmunodeprimidos son los pacientes de VIH, ¿sí? Es un grupo. Y bueno, esos pacientes con medicación no correrían riesgo, ¿sí? Bueno, así que de ahí la importancia del seguimiento farmacoterapéutico que tenemos que hacer nosotros para que esos pacientes, eh, sí, tengo pacientes, miren, me tocó porque uno de los pacientes más antiguos que tengo eh, ingresó cuando yo ingresé al hospital. Eh, lo conozco hace un montón de años y ahora logró jubilarse, se jubila y tiene PAMI. Entonces ahora PAMI, bueno, le está dando 20.000 vueltas para darle la medicación. Este paciente fue un paciente que nunca faltó de venir todos los meses, la misma fecha, de seguir con el tratamiento al pie de la letra. Y bueno, tiene una vida perfecta, no le pasa absolutamente nada, ¿sí? Está en eso, ¿sí? Seguir la medicación. Y eso que está en la época que tomaban como 10 pastillas juntas, ¿sí? Hoy por hoy es una sola. Así que bueno, eso para que lo sepan. Y aparte, como agentes de salud, profesionales de salud que van a hacer, también tenemos que hacer mucha promoción, porque hoy por hoy, ya que estuvimos hablando también un poco de los métodos anticonceptivos, no lo hablamos, el tema de muchas veces lo que se cuida es el embarazo, evitar el embarazo. Y hoy por hoy no es el embarazo, ¿sí? Es un montón de enfermedades de transmisión sexual de las cuales hay que hacer tomar conciencia a los jóvenes, ¿sí? Tenemos muchos adolescentes, ¿sí? Y no tan adolescentes también, que no usan otro método
anticonceptivo no sería, en este caso sería alguna barrera como preservativo, como el campo de látex, como lo que sea así, pero necesitamos otro método que nos proteja, ¿sí? Porque si bien estos métodos que estuvimos hablando ayer son métodos anticonceptivos, sí, pero evitan solamente el embarazo. Pero hoy por hoy, cuando hablemos de enfermedades de transmisión sexual, tenemos que tener muy en cuenta eh, el uso de preservativos, ¿sí? O del campo de látex, ¿sí? Pero hay que tener una protección cuando no tenemos una pareja estable, ¿sí? Y aún teniendo una pareja estable, bueno, cuando uno recién comienza y demás, uno no sabe qué podemos tener si podemos estar contagiados de algo, bueno, está bueno controlar y demás, pero bueno, recuerden eso. Acá lo que nos hace la diferencia va a ser el preservativo o el campo de látex. El resto es solamente prevención de embarazo, ¿sí? Bueno, ¿quieren agregar algo? No, profe, está bien. Bueno, No, Mari. bueno, ayer estuvimos viendo un poco los que utilizábamos antes, sí, los que actúan sobre, medicamentos que actúan sobre el útero, algunos que eran inhibitorios del útero que lo relajaban y otros que eran excitatorios o estimulantes que producían las contracciones para ayudar, sí, al parto. Dentro de esos también vimos los abortivos que también producían las contracciones para eliminar todo el contenido del útero, sí, para eliminar el feto. Con eso, bueno, normalmente vimos las combinaciones que se utilizaban, pero nosotros después vimos y nos quedamos con ixosuprina, que habíamos visto, ergonovina, oxitocina, carbegolina, que fueron, ¿sí? ¿Alguien habló? Bien. Esos fueron lo que nosotros, los medicamentos que estuvimos viendo que se utilizan previo, ¿sí? Al parto, posterior al parto, para evitar relajar el útero, el, para evitar hemorragias posparto, ¿sí? Eso es lo que estuvimos viendo. Después vimos la carbegolina, que se utilizaba para cortar o disminuir la secreción láctea, la leche. Hay alguien que tiene el micrófono abierto y no lo veo. No sé quién es. No sé si ustedes lo ven. Bien. Después vimos qué es lo que podía llegar a producir en la embarazada cuando había episodios de presión arterial, ¿sí? Cuando había hipertensión arterial. A veces era una presión arterial que era controlable con una dieta, ¿sí? Cambiándose, no utilizando sal, ¿sí? Bueno, eso por ahí lo podíamos ver, en algunos casos se podía llegar a medicar con medicación antihipertensiva como alfa-metildopa vía oral, ¿sí? Pero después había otros casos que eran más severos, que terminaban hospitalizados, ¿sí? Bueno, y ahí utilizamos antihipertensivos como el labetalol, la clonidina, nifedipina, ¿sí? Eso era lo que utilizábamos, pero estas embarazadas con presión podían desarrollar lo que se llama epilepsia, ¿sí? En lo que es la preeclampsia. Entonces, para tratar de que esas embarazadas no desarrollen epilepsia, utilizábamos unas ampollas de, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Fenitoína, ¿no? Para la epilepsia. La fenitoína es un antiepiléptico, pero para la embarazada se usa el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio es lo que nosotros vamos a utilizar para Me confundí. estaba bien, la fenitoína se utiliza para la hipertensión, para las crisis convulsivas, para epilepsia, es un antiepiléptico. Lo vamos a ver ahora en la próxima unidad, tenemos que ver todos fármacos que actúan a nivel sistema nervioso y bueno, dentro de ellos están los antiepilépticos.
Entonces, bueno, usamos el sulfato de magnesio. Es por eso que todas las embarazadas tienen que utilizar sulfato de magnesio, que la dosis tiene que ser muy precisa, ¿sí? Lo ideal es que se pase con bomba. Y el magnesio tenía una particularidad que habíamos visto que, por ejemplo, producía, disminuía los reflejos, ¿sí? Disminuía la presión, producía, mejor dicho, la depresión respiratoria, producía bradicardia, y si aparecen estos tres síntomas, significaba que ese sulfato de magnesio estaba elevado. Y si estaba elevado, lo puedo contrarrestar con el gluconato de calcio. ¿Sí? Creo que fue lo último que habíamos visto. Hasta acá habíamos llegado. Bueno, después vimos los abortivos y ahora vamos a ver, nos quedan dos cositas, no es demasiado lo que quedaba de este PowerPoint para finalizar. Y nos quedaban que la inmunoglobulina anti-D, acá yo puse, Gaby, sí, acá puse el nombre, es el que más utilizamos nosotros, que conseguimos muchas veces. Partogama, ¿no? El famoso parto gamma, muchas veces nos manda ministerio, ¿sí? A veces cuando logramos que el obstetra, perdón, me pasé una. Cuando el obstetra nos llena una planilla, nosotros podemos recuperarlo de ministerio, ¿sí? Con el troquel que nos mandan, generalmente nos mandan esta, lo podemos recuperar de ministerio y con eso, bueno, porque tiene un valor bastante elevado, no estaría acordándome exactamente, pero es importante el valor. Eh, lo que hace la inmunoglobulina anti-D después van a terminar, cuando estén trabajando, van a decir, como dijo Rocío recién, Partogama. Partogama es un nombre comercial de lo más conocido y bueno, es el Partogama, Partogama todo el tiempo. Yo no les iba a decir partogama acá, pero bueno, lo van a escuchar siempre como partogama. Es más, te van a pedir en la receta, te ponen partogama. Nosotros o sea, esta medicación se la vamos a dar a todas las mamás que estén embarazadas, obviamente, y que sean RH negativas, ¿sí? Y su bebé sea RH positivo. ¿Por qué se lo vamos a dar? Porque las mamás RH negativas generan unos anticuerpos que lo que van a hacer es destruir los glóbulos rojos del bebé, ¿sí? Y eso puede producir un montón de complicaciones entre anemias y demás. Entonces, todas las mamás con RH, su sangre, perdón, porque a lo mejor no lo dije, vieron que tengo un factor y grupo. Bueno, con factor RH negativo, y que tengan su bebé sea RH positivo, van a requerir del parto gamma o de la inmunoglobulina anti-D, ¿sí? Para evitar la formación de esos anticuerpos que van a destruir los glóbulos rojos del bebé. ¿Sí? Y eso van a generar anemias y demás hemolíticas porque rompe el glóbulo rojo. Esto también lo tiene que utilizar la mamá, aunque haya tenido un aborto, ¿sí? Aunque su bebé no haya nacido, sí o sí necesita colocarse esta medicación. Claro, para el próximo embarazo que no venga con Exacto. mutaciones. Claro, para que porque si no el próximo embarazo, ese bebé se va a encontrar con anticuerpos ahí que le va a destruir sus glóbulos rojos, ¿sí? Bueno, acá, A mí me lo pusieron. bueno, viste, bueno, yo soy positiva, no, me salvé, pero bueno, generalmente todos hay que ponérselo sí o sí. Muchas veces nosotros recurrimos, esto es una realidad que no sé, a lo mejor no les pasa en todos lados, pero las obras sociales a veces no entregan, llega el momento de colocárselo y no se lo entregaron, lo tramitaron y demás. Muchas veces terminan pidiéndonos prestado para poder... poder aplicarse el parto gamma, ¿sí? Después te lo Claro, devuelven.
Claro, porque encima tiene un lapso de 72 horas para colocártelo. Nada más. Claro, y bueno, muchas veces gente que tiene obra social y demás se atiende con el obstetra en el hospital, pero no consigue, o a veces se atienden en privado y tampoco lo consiguen, entonces muchas veces nos piden prestado. Eh, eh, sí, con autorización del director y demás, muchas veces ayudamos a eso, siempre que no nos quedemos sin nada para nuestras pacientes, obviamente. Bueno. em, vos dijiste que se aplica 72 horas, tienen 72 horas después para colocárselo después del parto. Eh, en algunos hay como, bueno, acá están los casos que yo les dije. Algunos se colocan uno antes, ¿sí? En la semana 28 más o menos, y uno después del parto. Se colocan dos. No Esto sabía. es como, sí, esto es como lo nuevo, digamos, porque cuando hace unos años, bueno, unos cuantos años, cuando yo recién comencé, era lo que vos me estabas diciendo recién, 72 horas tenía después de haber tenido su parto. Hoy por hoy, no sé, unos cuantos años ya hace, por lo menos previo a la pandemia, ya había empezado, más o menos en la semana 28 se coloca la mamá y luego se coloca después del parto. Así que son dos dosis. Eh, bueno, por ahí se les complica el tema de conseguirlas en la farmacia. Más, depende de la obra social o de la prepaga que tenga la paciente. Bueno, Porque nosotros seguimos con después de las 72 horas, sí, viste, como siempre. bueno, vos me decís eso, yo también tengo algunos obstetras que lo dan 72 horas después y hay otros que los dan a las semanas 28 y después las 72 horas, antes de las 72 horas posterior. Como que no debe haber un criterio bien definido o quizás todavía no esté bien definido esto de las 28 semanas. Eh, Generalmente tengo de las dos cosas, ¿sí? Pero bueno, Rojas, yo no te puedo decir cómo son tres obstetras ahí, o sea que no es demasiado, tres ginecólogos, que son muy pocos, ¿sí? Entonces como que no te puedo dar un panorama. Sí, pero hay uno que sigue con el librito viejo y otro que se modernizó. Los otros Profe, dos, a mí, cuando yo tuve a mi nene, me lo pusieron una sola vez. Al otro día que nació mi nene, me lo pusieron. claro. Una sola vez. Claro. Eso, eso es lo que viene de siempre. Ahora, ¿por qué la semana 28? No lo sé. Quizás es como para reforzar, mm, no lo sé. Pero bueno, es una nueva forma de aplicar el parto gamma. Bueno, sí, eso es lo que yo les dije. Si la paciente tiene un aborto, también, ¿sí? Y el bebé era RH positivo. Por eso muchas veces hay que analizar el feto para saber eso. Y después de un parto, obviamente, si es RH positivo el bebé, sí o sí necesitamos colocarle el parto gamma. Tenemos 72 horas posterior al parto. A veces le digo 72 horas, no se lo ponen enseguida porque, bueno, hay que saber primero el grupo, el factor del bebé. Tenemos que saber si es positivo o es negativo el bebé. Claro, Eh, nosotros lo entregamos cuando nos vienen con la hoja de hemoterapia. Claro, tenemos que esperar el resultado de hemoterapia. Eso lo hace obviamente que enfermería en maternidad. Hasta que no tienen el resultado no me lo piden. Normalmente nosotros tenemos uno de stock en eso, en lo que son los botiquines, tenemos uno en el servicio y bueno, cuando llega esa hojita de hemoterapia, ahí recién enfermería me lo pide, ¿sí? No lo pide antes hasta que no tengamos confirmados los resultados. Eh, bueno, esta es una medicación que, como ven, no podemos prescindir, sí o sí lo tenemos que tener, hay que estar atento que no nos falte, porque bueno, es muy importante evitar esta formación de estos anticuerpos que van a ir a dañar los glóbulos rojos, van a dañar, no, van a romper, por eso produce anemia hemolítica, porque rompen lo que son los glóbulos rojos del bebé y bueno, trae un montón de complicaciones. Bueno,
¿Alguna duda hasta acá de lo que es el parto gamma o la No, inmunoglobulina profe. anti-D? Bien, bueno. Bueno, ahora vamos a ver un poquito lo que es, que fue una de las cosas que me había quedado dentro de todo esto del génito urinario, que es la vasopresina. ¿Qué es la vasopresina? Es la hormona antidiurética. Yo creo que en algún momento la deben haber escuchado, deben haber hablado. Obviamente, esta es una hormona que se secreta o se produce en el hipotálamo y también en la glándula pituitaria, ¿sí? ¿Cuál es la función de esta vasopresina, esta hormona antidiurética que ahí tienen la sigla ADH? Bueno, lo que hace es regular la cantidad de agua, ¿sí? Y lo va a hacer, ¿cómo regula la cantidad de agua de nuestro cuerpo? A través de regular en los riñones. ¿Qué es lo que hacen los riñones? Regular la cantidad de resorción de agua. Recuerden cuando se forma la orina, cuando empieza a transitar por los túbulos colectores de la nefrona, parte se reabsorbía y volvía a circulación, ¿sí? Entonces yo necesitaba agua y iba para otra vez a circulación. No pierdo toda el agua que llevo en el torrente sanguíneo, no la perdía toda como orina, sino una parte. Parte de lo que necesito vuelve, ingresa de nuevo al cuerpo y la otra parte se sigue eliminando a través de la orina. Bien, bueno, vasopresina actúa obviamente sobre receptores que están en los riñones y lo que va a hacer la vasopresina es aumentar la resorción de agua y reducir obviamente la producción de orina. O sea, ¿qué es lo que hace cuando actúa la vasopresina sobre los receptores que están en los riñones? ¿Qué va a hacer? Aumenta la resorción de agua, hace que ingrese más cantidad de agua al interior del cuerpo, ¿sí? Y obviamente, si ingresa más cantidad de agua hacia los tejidos y demás, ¿qué es lo que va a pasar? Obviamente que el volumen de orina va a disminuir, ¿sí? Bien, eso por un lado. Yo acá les puse la vasopresina. Obviamente que esto es una hormona, pero nosotros, como todas las hormonas que tenemos, normalmente las tenemos sintéticas. En este caso es la vasopresina sintética. Después tenemos otra que es la desmopresina, que también es un análogo de esta hormona diurética, antidiurética, es un análogo, es un compuesto sintético hecho similar que cumple la misma función. ¿Para qué se usa? Acá les puse la desmopresina. Desmopresina viene de dos formas, viene en ampollitas o viene en una presentación nasal, ¿sí? Como un spray nasal. Bueno, ¿para qué se va a utilizar? Para todos los que sean los trastornos, todo lo que tenga que ver con la sed y la osmorregulación, todo lo que sea trastorno de líquidos, ¿sí? En este caso, por ahí tenemos acá lo que es la diabetes insípida. Lo van a escuchar nombrar, diabetes insípida, tiene que ver con cuando los riñones no son capaces, vieron que estábamos viendo que son los que controlan también la cantidad de agua, cuando esos riñones no son capaces de regular la cantidad de agua de nuestro cuerpo, ¿sí? Esto muchas veces ocurre eh, cuando hay una deficiencia de lo que es la hormona antidiurética de la vasopresina. Por eso se aplica vasopresina, desmopresina, que son los análogos de la hormona en sí. La única diferencia que hay entre desmopresina y vasopresina sintética es que la desmopresina dura por más tiempo el efecto, ¿sí? Es más prolongado el efecto. Bueno, también se puede utilizar para hemorragias gastrointestinales, nasales, para shock, para cirugías cardiovasculares o cirugías, neurocirugías, ¿sí? Eh, Efectos adversos, eh, fíjense, no son demasiados, ¿sí? Acá lo que
Esto lo que vamos a utilizar es para controlar las cantidades anormales de orina que se pueda llegar a formar, porque los riñones no estarían funcionando porque la hormona antidiurética no estaría en cantidad suficiente o directamente no se estaría produciendo, ¿sí? Mari, te Eh, hago una consulta, me quedó una duda. sí, Eh, la bueno, yo sabía que era justamente por el tema del agua, pero me llama la atención, ¿qué efecto hace cuando hay una cirugía cardíaca o neurocirugía? bien. Tiene que ver, espérame que quiero saber si yo lo había puesto acá, yo un poquito esto. En el mecanismo de acción, esto yo no lo dije, lo que hace la vasopresina es aumentar la permeabilidad de los vasos sanguíneos, lo cual incrementa la presión sanguínea. Tiene que ver con eso. Un poco regular también los líquidos, ¿sí? En el momento de una ¿Por por cirugía. la pérdida de sangre? Claro, ¿De por la eso también lo utilizo. listo. Claro, Ah, porque normalmente cuando nosotros tenemos alguna de estas cosas, un shock hipovolémico, una hemorragia o trastornos con los líquidos, automáticamente, si nos funciona bien nuestra hormona antidiurética, empieza a funcionar y va a evitar que perdamos mucha agua a través de la orina. Va a tratar de que ingrese, ¿sí? Eso es lo que hace la hormona antidiurética. ahí entendí. Evita que perdamos líquido a través de orina, ¿sí? Porque trata de compensar la pérdida que estamos teniendo de otro lado, como en el caso de una hemorragia, de una cirugía o de un shock hipovolémico, ¿sí? O Bien, algún gracias, trastorno. Mari. Bueno, ¿quedó claro? Sí, 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 Ahí sí, está. gracias. Bueno, era para que ustedes puedan ver, o sea, siempre les traigo algo de la fisiología porque es lo normal, o sea, cuando uno ven lo que ocurre normalmente, se pueden dar cuenta de lo que hace el fármaco. Sí, o sea, en un momento que mi vasopresina, o sea, mi hormona antidiurética, no está funcionando porque no funciona, digamos. Hay algo que está haciendo que no funcione. Bueno, con un medicamento yo puedo hacer como la vasopresina sintética o la desmopresina. Con eso va a funcionar la capacidad de resorción de agua que tiene nuestro, que tiene nuestro cuerpo. Entonces va a tratar de compensar la pérdida que estoy teniendo, por ejemplo, con una hemorragia, ¿sí? Para que no nos falte líquido. Es un mecanismo de defensa que tiene nuestro cuerpo. Ustedes estudiaron la hemostasia, ¿sí? Que de alguna forma nuestro cuerpo trata de compensar, ¿sí? Y de mantener el equilibrio. Bueno, en este caso, la hormona antidiurética, cuando estamos perdiendo líquido por alguna otra cosa, obviamente que va a funcionar. Pero si hay alguna patología que hace que esa hormona antidiurética no funcione, tenemos la vasopresina o la desmopresina para suplantar su acción, ¿sí? Que van a hacer lo mismo que la hormona antidiurética. Obviamente que todo esto debe ser controlado, siempre se los digo, bueno, fíjense que las situaciones no son situaciones en las cuales se usan de sencillas, sino son situaciones bastante complejas. Y en caso de lo que es la diabetes insípida, que se conoce como diabetes insípida, bueno, el cuerpo produce un montón, o sea, el cuerpo, en realidad los riñones, producen una cantidad anormal de orina, ¿sí? Muchísima. Entonces estamos perdiendo mucho líquido. Entonces, bueno, con la desmopresina o la vasopresina, lo que vamos a hacer es que ese líquido, esa agua, nosotros no la perdamos, se reabsorba a nivel de los riñones y recuperemos nuestro volumen, ¿sí? Nuestro volumen sanguíneo. ¿Claro quedó? Sí, Mari. Bien. Otra cosa que yo no sé si se las dije acá. También a veces, más que nada las desmopresina, a ver si yo lo puse por aquí, no.
Eso no se los dije, pero bueno, muchas veces se utilizan para enuresis nocturnas. eh, Cuando hay, por ejemplo, en niños, cuando no hay forma de controlar o sea, que hay una incontinencia urinaria nocturna y no la pueden llegar a controlar. Muchas veces, bueno, un factor psicológico, un montón de cosas que hay que trabajarlo, pero muchas veces se utiliza para controlar esa enuresis nocturna. Quería nada más decirle eso. Bueno, y ahora vamos a entrar un poquito en el campo de los prematuros. Cuando nosotros vemos la medicación que utilizan, esta es la medicación que yo les mostré el otro día cuando vimos en Dispensa, vimos el error, ¿recuerdan? El error de medicación que era igualito, que era de otro laboratorio. Este es laboratorio Richet. Lo puse por, lo puse porque es el que más nosotros utilizamos es el que más conseguimos en el mercado, ese es el alprostadil, que es la prostaglandina E1. Bueno, ¿qué es la prostaglandina E1? Es un vasodilatador arteriolar, ¿sí? Que evita que se cierre el ductus. El ductus, ustedes saben lo que han escuchado hablar. Si no, ahora Ay, les... sí, de operaciones en neos de los bebés, ¿puede ser? Sí, Que han pero el hecho. ductus, claro, Yo porque me lo asocié con eso. No sé. sí, sí, está bien. El ductus es, ahora lo vamos a ver, es como un pequeño, es un vaso que tiene el corazón del bebé que lo utiliza mientras tiene una respiración dentro de la panza de su mamá. Y una vez que nace, cambia el sistema de respiración y ese ductus se cierra, ¿sí? Pero ahora vamos a ver qué es lo que pasa con algunos bebés prematuros, que bueno, por ahí hay que evitar que se cierre ese ductus. Ahora vamos a entrar a ver un poquito de eso. Fíjense, acá el uso clínico yo le puse que es la abertura y el mantenimiento del ducto arterioso en defectos cardiológicos congénitos. Muchas veces necesitamos que ese ducto permanezca abierto y no se nos cierre, ¿sí? Yo puse acá, me gusta por ahí, ustedes si lo quieren leer, lo leen, pero a mí me gusta que ustedes por ahí puedan entender y ver dónde está el ductus, qué es, acá está el dibujito para que lo entiendan. Pero bueno, es un conducto arterioso que en realidad es un vaso sanguíneo normal que va a conectar dos arterias principales, que es la arteria aorta y la arteria pulmonar. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Es transportar sangre hacia el exterior, sacar sangre del corazón, ¿sí? Miren, cuando el feto, acá se los puse todo explicadito para que no tengan inconveniente. Cuando el feto no utiliza sus pulmones porque está dentro de la panza de su mamá, ¿sí? Obtiene el oxígeno directamente de la placenta, ¿sí? Bueno, ese ductus le va a llegar, lleva sangre que va a venir de los pulmones directamente al resto del cuerpo, ¿sí? Ese conducto arterioso lo que va a hacer es un poco distribuir la sangre de los pulmones al resto del cuerpo. Cuando ese bebé nace, comienza a respirar, empieza a usar sus pulmones, ¿sí? Ese conducto arterioso deja de ser necesario, ya no lo utiliza más, porque ya está con otro tipo de respiración, tiene respiración pulmonar, no depende más de la placenta de su mamá, y ese ducto se empieza a cerrar solo, ¿sí? Solito se cierra. Pero, fíjense, generalmente 1 o 2 días después del parto, eso se cierra. Pero ¿qué pasa con los bebés prematuros? En los bebés prematuros, eso permanece, ese ductus, ese conducto arterioso, permanece
abierto por mucho más tiempo y sobre todo si hay alguna complicación de alguna enfermedad pulmonar. Entonces, bueno, ¿qué van a hacer los médicos? Van a tratar de cerrar ese conducto arterioso, ¿sí? ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, acá es María, ¿sí? eso que usted está hablando, mi abuela murió a los 78 años porque nunca se le cerró. Ah, mira, una Sí, cosa bastante rara. sí, porque la médica le dijo que no se explicaba cómo había vivido tanto tiempo. Claro, porque fíjense, acá está el tema de, fíjense, eso lo había aclarado, se los aclaré, fíjense Empieza a cuando no tener se presión cierra arterial en o sea, empiezan a tener presión en los pulmones cuando la son hipertensión pulmonar. pulmonar, sí. Claro, fíjense, acá está explicado, cuando no se cierra, la sangre, lo que hace este conducto, hace que la sangre rica en oxígeno permanezca en la aorta y Claro. que se mezcle con sangre pobre Mezclan de las dos oxígeno de sangres. la arteria pulmonar. O sea, porque se mezcla toda la sangre. Claro. Eh, Eso es lo que ocurre. El otro día, bueno, acá en Rojas tenemos un caso, cuando fue todo el tema de bronquiolitis y demás, tuvo internado ese nenito. Ese bebé, bueno, tiene, no, bebé, yo digo bebé porque, bueno, no tengo Normalmente nada. tienen los que tienen síndrome de Down. Claro, no tiene, este chiquito no tiene síndrome de Down, tiene una cardiopatía muy especial donde el ventrículo es uno solo. Ah, mira. No tiene el tabique, tiene dos aurículas y no tiene, tiene un nombre, la patología no me acuerdo, y no tiene el ventrículo, es uno solo, o sea que su sangre continuamente se mezcla, ¿sí? El bombeo lo hace perfectamente, pero su sangre, cuando llega al ventrículo, se mezclan, ¿sí? Se mezcla, la parte izquierda y derecha se mezclan en el ventrículo. Bueno, estuvo con bronquiolitis y demás, la pasó, salió. Pero bueno, su expectativa de vida era re poquitos, no llegaba al año, 2 años le habían dado y bueno, sigue bastante bien, no se explican cómo, no hay solución, no hay cirugías que pueda haber solucionar este tema. Pero bueno, sí, el tema es que se junta, para decírselos así, vieron que en los dibujitos de corazón tenemos la sangre azul y la roja, una sucia, otra limpia, se junta todo, ¿sí? Nosotros tenemos un sistema que la parte izquierda de no, derecha, siempre me tengo que tocar para ubicarme. La parte derecha de nuestro corazón siempre llega la sangre sucia, la izquierda llega todo lo que es la sangre limpia. Bueno, todo funciona bien, excepto la parte de abajo donde está el ventrículo, que es una sola cavidad. Algo se llama, bueno, no me puedo acordar, ya me he acordado la patología. Es muy rara, pero bueno, tenemos un nene acá y bueno, hace varios años y bastante bien. Por ahora venimos bien. Bueno, esto es lo que pasa. Entonces, en los prematuros, si no se cierra ese conducto, lo que va a hacer es seguir con la sangre mezclada, para decirlo así, y eso es lo que va a complicar aún más al bebé prematuro. Entonces lo que se le aplica es, acá vuelvo, es una prostaglandina E1 que se llama Alprostadil. No sé, Ro, si vos usás otra cosa o hay alguien que usa de otra marca, pero generalmente es el Alprostadil, No, esa. es el más La tenemos común. de stock ahí en la Neo, viste, por las dudas. Sí, nosotros también. Bueno, cuando ustedes estén trabajando, una de las cosas, nosotros somos como muy precavidos en un montón de cosas. Bueno, y lo que cuando uno tiene en su hospital hay neo, entonces
eso, el surfactante, o sea, el alprostadil, el surfactante pulmonar, o sea, la cafeína, todo ese tipo de cosas que utilizan mucho, es como que uno presta más atención y estamos pendientes de eso, que no nos vaya a faltar nunca, ¿sí? Tratamos en lo Claro. posible, se usa y reponemos para no quedarnos sin stock, ¿sí? Y después Pero el bueno, ducto, por ejemplo, el ducto, la operación la hacen ahí en Neo, también, allá en la también, pequeña. sí, sí. Sí. Nosotros no tenemos, acá que yo sepa, nunca se operó a nadie, porque bueno, no tenemos nosotros tenemos neo, pero no tenemos quirófano. Así que no sé cómo generalmente cuando hay una complicación, se deriva al paciente, ¿sí? Cuando es muy complicado y que se nos va de las manos, digamos, no podemos, lo derivamos. Pero bueno, tengan en cuenta este, estudienlo, mírenlo, después yo le puse todos los detalles para que lo puedan comprender. A veces ven las diapos que tienen mucha letra, digamos, mucho texto, pero lo pongo para que después lo lean y lo puedan interpretar mejor. Si se quedaron con lo que yo les dije, bien, pero por ahí necesitan releerlo para poder entender. A mí me pasaría eso, que lo tengo que volver a leer. Pero bueno, eso es para esto lo que se utiliza las prostaglandinas y para ayudar al cierre del ductus del bebé, ¿sí? Generalmente prematuro, que es el que no se cierra solo, ¿sí? Entonces, por eso, cuando hay neo y tenemos bebés prematuros, obviamente que esto es medicación muy habitual, ¿sí? Bueno, creo que con esto ya había terminado, si no me... Sí. Bueno, Valentín, me olvidé de poner los subtítulos, recién te veo. No, no, está bien. ¿Me escuchaste? Sí, Bueno, ahí los también, conecté María. recién. Bien. Bueno, alguien me dijo en la clase pasada, creo que fue Daniela, no me acuerdo quién me dijo, respecto a que nos había quedado un pedacito de la última clase pendiente. Con esto nosotros estamos cerrando todo lo que sería génito urinario. Lo único que nos quedaría como de génito urinario sería lo de infecciones urinarias, generalmente tanto de ambos, de varones o de mujeres, pero eso lo tenemos que ver. O sea, el tratamiento de una infección urinaria es un antiespasmódico urinario, que ya los vimos, y obviamente que necesitamos antibióticos, ¿sí? Entonces, cuando veamos antibióticos, ahí vamos a cuando veamos para qué se usan, bueno, vamos a ver cuáles son los de las infecciones urinarias, así que no nos vamos a meter en eso hasta que no veamos antibióticos porque no tiene sentido. Nos había quedado, si ustedes recuerdan, la partecita de tiroides. Recuerdan que quedó el final de tiroides, que yo les dije, es muy poquito, pero si quieren, yo tengo el Power acá abierto y le damos una leidita, que nos quedan unos minutos, y con eso así les aclaro las dudas, si aparecieron dudas de eso. Es muy sencillo, pero bueno, por las dudas. Aguárdenme que ahora lo... Bueno, esperen que voy a tener que ingresar y cerrarlos porque me quedó uno abierto. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, esto es lo último que quedó de tiroides, que, bueno, ayer me preguntaron. ¿Dónde arrancó lo de tiroides? Acá. Bien. Obviamente que hormonas tiroides, esto obviamente lo han visto. Bueno, son fundamentales para un montón de funciones, pero generalmente para el funcionamiento de nuestro sistema nervioso, ¿sí? ¿Dónde las tenemos? Están ubicadas en el cuello, ¿sí? Acá pueden verlas, ¿sí? Por eso siempre les pongo dibujitos.
Normalmente la hormona tiroidea contiene yodo, que eso es importante, el tema de yodo. No sé si se los había nombrado acá, pero muchas veces se trata de que el agua potable contenga una concentración de yodo aceptable, ¿sí? Para que esas hormonas tiroideas no tengan problemas de funcionamiento. Les quería comentar que en mi experiencia en el hospital, los casos del tiroides que hay últimamente han aumentado muchísimo, ¿sí? Tenemos una gran cantidad de casos que no había antes, más allá de la situación económica y de gente que venga, sino ya lo veíamos veniendo hace bastante tiempo, viniendo mucha gente y muchos hombres, ¿sí? Muchos hombres con problemas de tiroides que no había. Estoy hablando de hipotiroidismo, ¿sí? Una disminución de la hormona tiroide, de las hormonas tiroideas. Bueno, Sol, entonces eso es algo que a mí me llama la atención, que ha aparecido últimamente cuando antes no teníamos tanta cantidad de pacientes. Bueno, ¿cuáles pueden ser las patologías que aparezcan acá que tienen que ver con tiroides? Hipotiroidismo o hipertiroidismo, o sea, o están muy altas o están bajas. Serían las dos cosas como lo que estuvimos viendo anteriormente con las demás patologías, ¿sí? O estaban muy altas o estaban muy bajas. Bueno, entonces cuando tenemos un hipotiroidismo, yo acá no me metí tampoco ni con sintomatología ni nada. Si ustedes quieren buscar, pueden buscar y van a encontrar las diferencias de los síntomas de hipotiroidismo y de hipertiroidismo, los van a encontrar bien claros. No es necesario que lo sepan, pero si a ustedes les interesa y quieren aumentar sus conocimientos, me parece genial. Bueno, entonces cuando hay una falta de la levotiroxina, ¿sí? En este caso, nosotros usamos levotiroxina, ¿sí? Pero tiene que ver con las hormonas que son la hormona tiroide, ¿sí? TSH, T3 y T4, que son lo que ustedes van a ver normalmente, que son los tres parámetros con los cuales se mide si hay hipo o hipertiroidismo. Obviamente cuando hay hipotiroidismo es porque me está faltando esa hormona tiroidea, no está funcionando, tengo un faltante y bueno, ¿qué voy a hacer? Se va a hacer un tratamiento de reemplazo, ¿sí? De esa hormona que me está faltando, ¿bien? Entonces, para eso, cuando está muy baja nuestra hormona tiroidea, lo que se utiliza es la levotiroxina sódica. La levotiroxina viene en muchas presentaciones, van a ver que están escritas, cuando ustedes vean vayan a la práctica, pueden revisar los envases y van a ver que vienen de un montón de concentraciones y están expresadas en microgramos. Y van a ver que viene de 25, de 50, 75, 88, de 100, 112, 125, 137. Bueno, todas estas y un montón más, de 200. Cuando el paciente llega al endocrinólogo, bueno, lo va a ir evaluando y van a ir adaptando esa dosis según cómo vaya respondiendo ese paciente, ¿sí? Es por eso que tenemos tanta variedad de dosis, porque no todos toman una pastilla, como decimos, amoxicilina 500, todos los pacientes iguales. No. Acá cada paciente va a requerir de una dosis puntual, ¿sí? Según cómo vaya respondiendo y según la necesidad que tenga de esta hormona. Bueno, eso lo van a ir evaluando. Acá lo importante de destacar, muchas veces, eso no se les dije, muchas veces hay una disminución de la producción de la hormona tiroidea y otras veces puede haber alguna cirugía en la cual se hayan extirpado, ¿sí? Generalmente eso ocurre cuando hay cáncer, ¿sí? En las hormonas tiroides. Bueno, ese paciente al no producirla sí o sí lo tengo que suplementar con la hormona tiroidea.
Bien, entonces, bueno, sí o sí va a tener que tomar levotiroxina. Bueno, lo que yo les quería comentar acá es lo que a nosotros nos compete en cuanto a lo que es la dispensa. Acá nosotros lo que tenemos que hacer es asegurarnos que el paciente entienda y recontraentienda cómo tiene que tomar esa levotiroxina que yo le estoy entregando. También eso va a ser el tratamiento, porque si el paciente va y le dice al médico que tomó tanto y no le hizo efecto, le hizo malo, bueno, pues muchas veces puede ser porque la forma de administración no ha sido la correcta. Esto recuerden, se toma en ayunas, ¿sí? Y tiene que esperar con un vaso de agua importante, un vaso grande de agua, tiene que tomar, generalmente el paciente se acostumbra a llevarse su vaso de agua a la cama y previo a levantarse se toma su levotiroxina, bueno, pues se levanta, se baña, se prepara, cosa que se haga la hora para poder desayunar, ir a trabajar o cumplir con todas sus actividades. Muchos de los pacientes van en ayuno a trabajar y después toman algo. Si uno puede manejar los tiempos y dedicarse ese tiempo para poder desayunar en su casa, siempre permitiéndose esa hora entre la medicación y el desayuno, está genial. Siempre tenemos que priorizar el tema del desayuno. Recuerden que es nuestra principal comida, ¿sí? Eso lo tenemos que hacer sí o sí, sí. Sí, por razones de que me tengo que levantar a las 4 de la mañana porque entro a las 6, bueno, por ahí no lo pueden hacer, desayunan más tarde, bueno, en su trabajo y demás. Donde se lo permiten no hay inconveniente. Pero es importantísimo que siempre tenga el estómago vacío. Hay hay algunas veces, hay indicaciones de por la noche. O sea, pero acá también puede haber algún error. O sea, que tomen la levotiroxina, por ejemplo, a las 12 de la noche que hayan pasado más de 2 horas de la cena. Pero acá yo lo veo un poco más complicado, porque bueno, como lo vemos todo en la práctica, no todos los días cenamos a la misma hora, por ahí hay variación. Un día comes a las 8, otro día a las 9, otro día puede comer a las 10 de la noche. Eso no tenemos un horario estipulado. Muchas veces no contemplamos, consideramos la cena, lo que comimos, salado, digamos. Después me puedo haber tomado un cafecito más tarde y me puedo haber comido un bomboncito. Claro, esas cosas por ahí no se contemplan y ese ayuno no está y esa levotiroxina no se va a absorber de la forma adecuada, ¿sí? Entonces siempre es mejor el ayuno de la mañana, ¿sí? Pero sería otra de las opciones, pero hay que tener una conducta intachable, digamos. Bueno, ¿qué ocurre con el hipotiroidismo durante el embarazo? Bueno, acá lo que normalmente si la paciente está embarazada y tiene hipotiroidismo, obviamente va a seguir con su dosis. Generalmente se aumenta un poco más la dosis, ¿sí? Por un tema hormonal de su propio embarazo y necesita tener la dosis adecuada para tener esa hormona tiroidea normal. Hay mucha evidencia de que puede llegar a haber riesgo de abortos espontáneos, bueno, que puede llegar a afectar al bebé. Una de las cosas, de los síntomas que acá yo por ahí van a ver que dice angustia fetal, parto prematuro. En lo que es angustia fetal, normalmente muchas veces una de las condiciones, de los síntomas que aparecen en el hipotiroidismo es depresión. Si la mamá o el paciente está depresivo, ¿sí? Y no es una depresión por otros motivos, ¿sí? Muchas veces es por el hipotiroidismo que tiene, que cuando se la suplementa eso desaparece. Por eso está como un efecto que puede llegar a afectar al bebé. Pero bueno, dentro de las primeras 2 semanas de vida, dice acá, no, la terapia se empieza 2 semanas. Pero eso
¿Eso ocurre, lo que es la depresión, ocurre solamente cuando estás embarazada o en todos los aspectos? En todos los aspectos, Ah, en todos. Eh, a veces, miren, yo conozco casos que se han dado posparto. O sea, pacientes que se creía que era la depresión posparto, vieron que es normal, que bueno, con todos los cambios, con el puerperio y demás, la mamá puede llegar a tener algunos cambios, obviamente, son muchos cambios, obviamente, y podía aparecer lo que es la depresión posparto. Eh, Muchas veces se ha confundido esa depresión posparto con hipotiroidismo, ¿sí? Eh, yo tuve un caso que llevó varios meses y bueno, no se podía creer la depresión, o sea, porque, a ver, depresión postparto tiene un tiempo determinado, pero después, cuando continúa tanto, uno ya empieza a sospechar. Bueno, esta chica tiene una depresión, esta chica tiene algo, ¿sí? Belén, te vi. Entonces, ahí, bueno, pasaba el tiempo, se le da al médico por hacer un análisis de sangre, ver cómo estaban sus tiroides y tenía hipotiroidismo. Obviamente que esa paciente se suplementó y estuvo espectacular. No era ni depresión postparto, ni depresión. María, Sí, María. Bueno, sí, a mí me sí. pasó en el caso de mi nena que la diagnosticó una psicóloga. Nosotros le manifestamos a la neuróloga la irritabilidad que ella tenía, que se enojaba por todo, que se agarraba de los pelos. Irritación también. Entonces nos manda con una psicóloga, la psicóloga la diagnostica con eh, hiperactividad, con trastorno posicionista desafiante, nos manda a un psiquiatra. Sí. Yo me niego al diagnóstico, me niego a ir a un psiquiatra. Vuelvo a la neuróloga. Nos pedían también el del jardín cuando se enteran, nos empiezan a pedir un certificado de discapacidad por el diagnóstico con acompañamiento terapéutico, más todos los días, durante 1 año y medio, actas todos los días. Que la nena hizo esto, que la nena hizo aquello. Bueno, yo a todo Sí. esto hablo con la neuróloga, le pido todos los estudios que se le puedan hacer, y entre eso está el de la TSH, que le da una TSH de 12, altísima, altísima, altísima. Hace 2 meses, esto hace 3 meses atrás, quedamos con que tiene un hipotiroidismo altísimo, se la medica, se habla con el jardín, se explica por qué, que no le afectó todo lo que es el crecimiento. Se le hizo igual a todo esto hacerle ecografías, placa de lo que es la muñeca para ver el tema del crecimiento de los huesos, y bueno, y un montón de cosas de estudio que se hacen para ver si no afectó lo que es toda la parte del crecimiento, ¿no? Porque Sí, te puede sí. afectar tanto eso o en lo que es el comportamiento con la irritabilidad, el enojo. Tiene Y lo que todo nos que ver. explicaba Esos la son todos los endocrinóloga, síntomas de hipotiroidismo. claro, lo que nos explicaba la endocrinóloga es la jefa de endocrinología del Garrahan, de que los chicos lo manifiestan, como no saben cómo decirlo, y si es una genia que tan chiquita ya ha podido decir que ella se sentía cansada, pero los chicos Claro, no se dan cuenta qué les pasa. El agotamiento, si yo con un tiene una fatiga hipotiroidismo de 6 terrible. me siento agotada, no quiero imaginar, imagínate una criatura de 3 años, Claro, no con lo eso, puede. un efecto, claro, posible efecto adverso del ácido valproico o hereditario familiar, hasta que no se saque el ácido valproico no se sabe. Ahora lo repetimos, de una TSH de 6, o sea que sigue alta, así que se le aumentó la dosis hace 15 días. Claro. Y bueno, y a todo esto, tanto neurólogo, por eso te digo, lo que es confundir una patología, porque Es una de que se gracias confunde a Dios que no me mucho. quedé con la idiota de la psicóloga, porque yo realmente cambié de psicóloga y todo, la nueva psicóloga me dijo que estaba en contra de cualquier diagnóstico, sin saber todavía lo del hipotiroidismo. Y un jardín Ay, que sí, me volvió loca, por eso yo no me presenté a los finales, nada, porque estoy pasando un estrés terrible. Hace unos días que la pude cambiar de jardín, no acompañando y pidiéndome, siguen pidiendo un acompañante terapéutico y un certificado de discapacidad, cuando en realidad no hay un nada. diagnóstico, ningún tipo de diagnóstico de un trastorno,
sino que es una patología por un hipotiroidismo, nada más que eso. Tiene que se está hipotiroidismo y tratando. aparte toma ácido valproico, tiene epilepsia, tuvo convulsiones. Claro, por convulsiones. Así que Bien. imagínate las que estoy pasando. No, a mí me pasó hace muchos años y entiendo de qué estás hablando y lo que es en la escuela el tema de alguna patología porque es agotador, porque no entienden o hay desconocimiento de cómo se tratan. Tal cual. Tal cual. Y te hacen pasar lo peor de tu vida. Pero bueno, me Me alegro dije que le que hayan vos encontrado lo del hipotiroidismo. Gracias a Dios, porque yo no te puedo explicar lo pobrecita, ¿no? Porque tenía unas ojeras terribles, Claro, terribles. el caso Aparte de, una anemia. para que vos te das una idea, el caso de esta mamá que decían que era depresión postparto, pero se estiraba y no respondía tampoco a la medicación, se dieron, o sea, no tenía ni fuerzas para tener a su bebé. Y era el segundo bebé que ella tenía, no era que era no una madre que no sabía ni cómo, no, sí, ella tenía experiencia y demás, un bebé rebuscado, o sea, no era nada que, ni rechazo, nada, era esa depresión que su cuerpo no le respondía, porque agotamiento, irritabilidad, depresión, son todas cosas re puntuales del hipotiroidismo. Yo no Sí, se sí, los tal puse cual. todos los síntomas, pero había puesto una diapo con la comparativa y la saqué porque digo, no les voy a dar tanto porque por ahí ven demasiado y se embarullan más. Pero bueno, esto es re importante que ustedes que lo sepan, ¿sí? El hipotiroidismo tiene un montón de síntomas que lo van a poder ver. Vos hablabas recién, Roque, yo esto no lo dije, pero TSH, hablé de 3, T4, T3 y T4 y TSH. Cuando TSH está alta significa que las otras dos están rebajas, ¿sí? Entonces, por eso suplementamos con la levotiroxina, ¿sí? Son indirectamente proporcionales, ¿sí? Sí, en el caso de una hipertiroidea, cuando hay hipertiroidismo, digamos, TSH está baja y T3 y T4 están altas, ¿sí? Es como que es al revés. Pero bueno, me alegro que se haya resuelto, que puedas ir resolviendo. Ya vas a encontrar gente que Gracias. Gracias. es complejo, es complejo. Y con toda la locura, porque acaban de mandar todo el informe del jardín al nuevo jardín, y me dicen, da miedo el informe. O sea, estoy con la psicóloga diciéndole, voy a usar mi psicología, o voy y las agarro de los pelos, le digo, porque me agotaron durante 1 año y medio de estrés, todos los días firmar, los compañeritos que decían, no quiero jugar con Delphi Lucide, se le puso una etiqueta terrible a la nena Sí, quería estar enferma para no ir al jardín, o sea, vengo a 1 año y medio agotador con todo esto que te juro que ahora llegó el informe y estoy falta de sí, tiempo para ir a hacerle la denuncia, porque la verdad que es para denunciarlas, porque fueron unas hijas de 1000, yo no te puedo explicar las cosas que me hicieron pasar con la criatura, un jardín privado, y ahora la pasé a uno público, y quizás una tengan maravilla más. forma de actuar de este jardín, porque ella sigue Sí, sí. obviamente con su irritabilidad y con su enojo, y ahí tiene días buenos y tiene días malos, pero nada que ver de la forma de actuar. Me dice, mamá, nosotros nos vamos a manejar así, 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 o sea, nada que Sí, ver. sí, tienen otra forma. Sí. Bueno, te deseo suerte porque sé que es muy difícil eso. Bueno, continuamos con, bueno, un caso podría ser que no tenemos la producción de las tiroides sea deficiente, pero también, como les dije, el reemplazo de por qué no tenemos las tiroides, porque algún tema de cáncer se han tenido que retirar, ¿sí? Entonces, nosotros para que las funciones de nuestro cuerpo sigan siendo todo lo que controla las tiroides, sigan funcionando bien, necesitamos tener ese reemplazo. Bien. Y cuando vamos al extremo tenemos la hipertiroidismo, ¿sí? Cuando tenemos hipertiroidismo,
Acá nosotros vamos a utilizar, obviamente la TSH está bajísima y las otras T3 y T4 están altas. Esos son los resultados de laboratorio, ¿sí? Sin meternos con los nombres. Pero bueno, lo que se utiliza, lo que más utilizado, yo acá les puse el propiltiouracilo y metimazol. Metimazol es el que más se utiliza y el nombre comercial quizás lo conozcan, que es el danantisol, ¿sí? Danantisol, que yo no me acuerdo si había puesto una imagen o no, no puse una imagen. Bueno, danantisol es uno de estos fármacos que lo que hacen es inhibir la formación de las hormonas tiroides, ¿sí? Entonces con eso no se forman y entonces con esto nosotros reducimos los valores de las hormonas tiroides. Eso es lo que teníamos pendiente, que sepan ustedes. Acá tenemos que saber hipotiroidismo, lo tratamos con levotiroxina y hipertiroidismo los tratamos con el propil. Si lo quieren, lo dejan y si no, para que más que nada lo puse para que ustedes lo tengan, propiltiouracilo y el metimazol, que es danantisol, que es el nombre comercial que tiene, danantisol. Así que bueno, esto sería un poco de todo lo que nosotros vimos. Y el danantisol, que les acabo de decir, o el metimazol, lo que hace es inhibir, ¿sí?, la formación de las hormonas tiroideas. Al inhibir, no se forman y entonces esos niveles de hormonas tiroides que están circulando van a bajar, evidentemente. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, Mari. Bueno. Con eso terminamos la unidad, la unidad temática 4 y la 5. Nos faltan unas cuantas unidades temáticas, no las quiero, esperen que dejo de grabar.